pasado, de Menzies, ayer y hoy. Entre los muchos correos que recibimos a diario, un oyente nos escribe algo que lo voy a leer porque nos da pie para expresar en este introito algo que a lo mejor todavía no se termina de instalar en la sociedad argentina. El oyente en cuestión escribió: Miguel, con alegría escuché esta mañana, refiriéndose a ayer, en el programa, la palabra tan temida, revolución. Y como es claro que para mucha gente la palabra es sinónimo de banderas rojas y de violencia, es bueno recordar en forma resumida la acepción de la palabra evolución. Evolución es cambio realizados en un tiempo calendario, determinando que abarca generalmente varias décadas. Y revolución, cambios sustanciales realizados en tiempos cortos, llevados a cabo dentro de una misma década, generalmente críticos por el choque y la suposición o superposición generacional. Creo que la verdadera revolución se puede llevar a cabo sin disparar un solo tiro. Perón cambió la historia con una revolución, sin olor a pólvora. La contrarrevolución se valió del pelotón de fusilamientos y de los bombardeos. Un proyecto industrialista a 10 años es revolucionario. Un incremento del 20% del presupuesto en educación dedicada nuevamente a las escuelas de oficio es revolucionario. Un verdadero proyecto de defensa nacional integral es revolucionario. Una nueva ley de coparticipación federal es revolucionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tal vez el punto de partida de una revolución democrática sea crear o recrear una dirigencia política comprometida con el pueblo, al servicio del pueblo. Hoy me estoy encontrando con muchos que coinciden en 10 temas básicos de cambio. Tal vez lo que solo hace falta, nada más ni nada menos, es dedicación, tiempo y audacia. Desde el punto de vista estratégico, la pregunta cabe y es: ¿se puede implementar un proyecto de grandes cambios sin poder económico y sin tener canales de difusión? Estas carencias, a veces contaminantes, solo se pueden reemplazar con el trípode de la unidad, militancia y número. Se despide hasta el programa de hoy. Bueno, esto que pone el oyente nos da pie para que retrocedamos en el análisis. O sea que el regreso a la mitad del siglo pasado, en este momento, sería revolucionario. Miren cómo hemos trepado la cuesta al revés para tener que imaginar una referencia de mitad del siglo pasado, del siglo XX, donde la Argentina había logrado esos objetivos. Y de mientras tanto, nos encontramos con que por un error o mala intención, como usted lo quiera poner, apareció una situación absolutamente diferente, y esa situación tuvo que ver con el reemplazo económico por el reemplazo político en la República Argentina. Es decir, se privilegió lo económico sobre la articulación política. Y a partir de allí fuimos prisioneros del dinero. ¿Y qué es el dinero en la vida de una sociedad universal? ¿Dónde aparece el dinero? El dinero, el papel moneda, es un invento de los chinos. Y además de ser un invento de los chinos de hace ya mucho tiempo, la moneda ha sido un instrumento por el cual los banqueros se han hecho multimillonarios con el esfuerzo y el trabajo de los otros. Por lo tanto, los países que son ricos, como el nuestro, porque la naturaleza así lo permite, no puede tener a su sociedad postrada por un tema económico, por un tema de dinero. Porque el dinero
no puede reemplazar todo lo que nosotros tenemos. Potencial marítimo totalmente quieto, sin usar. La energía mareomotriz no la usamos. La energía de los vientos, que recién se está pensando hacer algo con la energía eólica. La energía petrolera, la del gas. Las energías que son fundamentales para moverse. Y el combustible del futuro, el litio. O sea, no nos falta nada, solamente nos falta el desarrollo de sacarla, y sacarla con un concepto de que los primeros que tienen que vivir bien con esas energías son los habitantes de este suelo, y después los demás. Es decir, el hecho revolucionario que marcaba el oyente tiene que ver, como bien decía, sin tirar un solo tiro, con el regreso de la sociedad a los episodios fundamentales, porque cuando dependemos del dinero, estamos aceptando el rotundo triunfo del capitalismo, que termina de crucificar el desarrollo social de la humanidad. En el capitalismo, uno vale por lo que tiene y no por lo que es. Y aquí viene un gran dilema argentino, porque nosotros en forma individual somos importantes por nuestras capacidades, pero en conjunto somos un desastre porque no sabemos trabajar como comunidad organizada. Somos una diáspora. Por lo tanto, en ese objetivo central, en la construcción de una comunidad, se debe privar precisamente con un objetivo: resolver el tema que no deja pensar a la sociedad y que cree que lo importante es lo que se tiene y no lo que se es. Por lo tanto, el gran problema argentino es reemplazar la moneda que nadie cree en una moneda que la gente crea. Y que esa moneda sirva para el consumo interno de tal magnitud y de tal forma que nos desarrollemos de acuerdo a nuestra inmensa riqueza de la naturaleza, que no nos falta absolutamente nada, pero que es evidente que nos está faltando capacidad de análisis para darnos cuenta cómo se resuelve. Y como ahora entramos en la recta final de las propuestas políticas, fulanito va a reemplazar a sultanito y fulanita puede ser candidata de sultanito, aparece entonces otra vez la equivocación de creer que esto se resuelve buscando a alguien que haga lo que tenemos que hacer todos, buscando que alguno nos resuelva a la sociedad en su conjunto todos los problemas. Y así es como venimos históricamente desahuciándonos porque no nos cumplen las promesas y porque apostamos a una persona y no a un proyecto, porque apostamos a un determinado gobierno ideológico y no a aquella frase sentencia de que a la Argentina la salvamos entre todos, no la salva nadie. Y si no la arreglamos entre todos y no la arregla nadie, es evidente que estamos en este momento en que no la arregle nadie. Pero es porque no se conoce el valor real de las cosas. Si ustedes creen que el dinero es importante, imagínense y piensen un país sin nada de las cosas que necesita para vivir y solamente con dinero, y sale a comprar todo. Lo que le pasa, por ejemplo, a los árabes con petróleo que están en el medio de un desierto y todo lo importan y todo lo resuelven porque tienen la capacidad de tener el petróleo. Y nosotros, que no nos falta absolutamente nada, nos privamos de todo porque no tenemos la menor intención de organizarnos, de planificar y de instalarnos como corresponde a medir lo que tenemos en la proyección de un mundo que no nos deja pensar porque nos endeudó. Y este endeudamiento tiene que ver con el desorden propio de nosotros, creado muchas veces por los que nos vienen a endeudar. Alejandro Olmos decía hace mucho tiempo, con relación al tema de la deuda: durante 10 años, del 83 al 93, no existía ninguna constancia de la deuda externa argentina. Por una decisión política de Cabal, resolvió a partir del 93 empezar a registrar la deuda. Cuando se negoció el plan Brady, se hizo exclusivamente en base a la documentación de bancos extranjeros
porque en el país no había transformación alguna. Que se hizo en el Palacio de Gobierno de Ahora, a partir del 93 existían, y lo digo en condicional, registros de la deuda. Pero para dar mayor seguridad a los bancos acreedores, también por una decisión política de Caballo, se le transfirió el control que tenía el Banco Central de la deuda a un comité de 7 bancos extranjeros que conduce el Citibank, que tienen el cargo de administradores de la deuda externa argentina. Y entonces, cuando estas cosas nos ocurrieron, con un personaje que apareció de golpe en la dictadura y que siguió en los gobiernos de Menem y de la Rúa, y que ahora, antes de que se fuera Sturzenegger, que fue cómplice también de Caballo, lo terminó visitando y quería otra vez ofrecerse como asesor de Macri. Este Caballo, este Domingo Felipe Caballo, que fue propuesto por la Fundación Mediterránea y que llegó a diputado nacional porque la Fundación Mediterránea le puso a De la Sota $1 millón en la campaña para financiar la campaña del cordobés, y entonces Domingo Felipe Caballo se sentó de diputado. Este episodio tenía algo escondido, era cubrirse por si tenía algún problema de futuro, tener fueros, porque había sido responsable de transferir la deuda de las empresas privadas al Estado argentino, y todos los argentinos terminamos pagando la deuda de las empresas, por ejemplo, la del Grupo Macri. De manera que el desorden es a veces creado a propósito, otras veces porque trabajan para la dependencia y muchas veces por falta de información. Por querer privilegiar, por querer dar mucho más por el dinero de lo que el dinero vale de por sí. Estamos entonces atrapados. Y cuando uno está atrapado, el método revolucionario para salir es una recuperación de las responsabilidades, no transferir más la responsabilidad, que la culpa siempre es del otro, asumir el rol protagónico que hay que asumir, tomar determinaciones fundacionales en pleno siglo XXI y empezar a darse cuenta que las riquezas que tenemos se la van a llevar por 4 pesos, que a su vez nos van a sacar a nosotros en este mundo de la usura y del endeudamiento. Y los gobiernos que han gobernado con el préstamo de afuera, le ha faltado capacidad creativa, le ha faltado decisión política, o cuando no, se han llevado grandes diferencias de comisiones cada vez que endeudaron a la Argentina. De manera tal que, como decía Perón, el hombre vale por ser hombre y no por la economía que tenga resueltos los bienes materiales que lo alcancen. ¿Saben por qué? Porque nacemos desnudos y no nos llevamos nada puesto, de forma tal que todo queda aquí. Y aquellos que se engolosinan amarrocando dinero, lo único que hace es enfermarse y no trasladar todo lo que pueden hacer de felices a los demás en esa angurria de querer siempre tener $1 millón más para demostrar que son poderosos. Y el poder no está en el dinero, el poder está en el hombre, y en aquellos que tienen fe, el poder está en Dios.